Hola, buenas tardes Hola, a todos. Buenas tardes, buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? hola. Bueno, nuevamente en el espacio del Foro de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Hoy contamos con la presencia del estimado colega y amigo Roberto Casanova, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Psicología Jurídica y Forense, está haciendo la maestría en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica, expedito del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado, es investigador de área jurídica, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Psicopatología Forense, autor del libro Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico, altamente recomendable y básico a esta altura, es lo más actualizado que hay en el momento. Y esto para hacer una presentación breve, porque si no se nos iría la hora. Apaguen los micrófonos porque se hace un eco, si no, y se escucha el sonido. Roberto nos va a hablar sobre un tema muy preocupante muchas veces, que es la posibilidad de la simulación en los estudios que nosotros realizamos. Entonces, Roberto nos va a hablar sobre la simulación en el ámbito forense, ¿no? Lo que querés comentar algo, Roberto, comenzar a... Buenas tardes. Empezamos cuando vos me digas, Carlos. Cuando ya estamos... Bueno, formal para el encuadre, gracias a APA, gracias a tu foro, y estamos de nuevo por acá. Formal para el encuadre porque Carlos es un amigo hace más de 10 años, mi primer supervisor, uno de mis maestros, y bueno, y después con los años hemos terminado trabajando juntos, compartiendo comidas y otras cosas. Pero bueno, para el encuadre, porque no nos olvidemos que está en el marco de un foro, que Sin es un detallar espacio, las otras cosas, por favor. hasta ahí. Es un foro en el marco institucional donde hacen un espacio de formación gratuita y de calidad, porque pasan un montón de colegas muy interesantes lo que exponen. Hoy, Carlos me propuso ya hace meses hablar de lo que es simulación. Vamos a hacer algunas pinceladas, unas cosas generales, porque es un tema que requiere mucha lectura, mucho detalle. Es un tema complejo, pero vamos a ver elementos básicos y después quien quiera ahondar en lectura, yo les puedo sugerir alguna cuestión. El objetivo principal va a ser corrernos de que este fenómeno se soluciona con la toma de test. Al menos es el criterio, la postura metodológica que yo entiendo. Esa no es la única, quizá no es la correcta, pero la que yo puedo sostener y fundamentar con mis textos y papers. No lo que yo escribí, sino lo que yo uso. Sería muy simplista entender, como en otros elementos propios de las pericias psicológicas, que con una herramienta, una prueba, voy a resolver un problema tan complejo. Y tanto es así, que las pruebas y los test más modernos ya expresan en los propios manuales que los resultados que arrojan esa prueba tienen que ser ponderados con el resto de la información del caso, ya sea historias clínicas, otras herramientas, otras pruebas. El mismo test advierte,
no va a ser solamente con esta herramienta que se va a llegar a una conclusión diagnóstica del caso en general. ¿Mm? Después, colega. Apaguen el micrófono. Siga. No, despreocúpate, Carlos, que yo voy rápido, voy silenciando cualquier cosa. Yo te ayudo. Después que el colega siga una línea, una metodología contraindicada por el mismo manual, es otra cosa. Lo primero que se viene a plantear o vengo a plantear es que la simulación no es un cuadro que se diagnostica. Eso se lee en los informes quizás el colega menos interiorizado en la temática, pero no es un cuadro que se diagnostica por una simple razón. No es un cuadro, no es un trastorno, no es un síndrome, no es una patología, es una enfermedad. La simulación es un comportamiento. Es un comportamiento voluntario, plástico y dirigido y consciente con una finalidad accesoria. En el caso de la simulación en el ámbito jurídico, es obtener un beneficio legal. Va a variar, depende del fuero. Pero, por ejemplo, un cuadro psicopatológico no es voluntario. Está más allá de la voluntad de la persona. Un cuadro psicopatológico generalmente no es plenamente consciente. Puede haber conciencia de situación, pero en cierta cepa no hay conciencia de enfermedad. Hay cosas que la persona desconoce, no entiende, no tiene la capacidad en ese momento. Un cuadro psicopatológico, síndrome, no es plástico en el sentido de que no se puede manipular. El que simula, un comportamiento de simulación, va y viene según sus capacidades, de lo patológico a menos patológico. Me corrijo, la actuación de lo patológico. Que graba, disminuye su acting, su gesto, su rendimiento, es plástico porque lo está actuando. Es una puesta en juego. En cambio, en los cuadros, una persona que tiene un estado depresivo mayor no maneja plásticamente los avatares y las gravedades de su sintomatología. Y las personas que tienen un trastorno psicológico generalmente no tienen la búsqueda de un beneficio, están padeciendo, tienen afectada su salud mental, están desequilibradas, rota su homeostasis de salud, por decirlo así. Todo eso no pasa con la persona que simula, con lo que es la simulación. Por eso no vamos a hablar del diagnóstico de simulación y vamos a hablar de la detección de simulación, de parámetros de simulación. Eso es un primer punto. Estoy trabajando en la redacción de una impugnación, me contrata un estudio, donde el perito diagnostica el cuadro de simulación y fundamenta eso. Y lo plantea como una enfermedad. Ya hay un error teórico de base que va a anular todo lo que siga después. Pero eso se le pasó de alto al abogado. El abogado no lo tiene por qué saber porque es un lego en la temática. Ahí está el buen asesoramiento del psicólogo forense. Para dar un ejemplo, cómo esto se da en la práctica. De hecho, como vamos a ver ahora, la simulación aparece en el DSM-5, pero no aparece en el capítulo de las enfermedades mentales o trastornos. Aparece en otra sección que tienen que ver con cuestiones clínicas sociales a tener en cuenta para mensurar los trastornos. Son como fenómenos de fondo que pueden estar y pueden estar influyendo en la presencia no de un trastorno, pero es como accesorio, es a tener en cuenta. Y ese es otro punto que vamos a tener en cuenta a la hora de las pericias. A veces los colegas preguntan, ¿estará simulando? ¿Estará simulando? Mi teoría práctica, no tengo, no tengo un estudio, no tengo hecho una investigación, no tengo hecho una validación de esto que voy a decir, es que el 99,9% de los casos, los peritados simulan.
Y eso no está mal, porque eso no significa que no haya un padecimiento o una incapacidad psíquica, si me voy al campo de la experiencia de oficio. Significa que es un fenómeno propio de la actividad humana y como es un proceso judicial, es parte de la actividad humana, donde hay una intención judicial de fondo. Y quizás es esperable que en cierta medida, en algún momento, la persona exagere, oculte, transforme, haga alguna cuestión que... Como Roberto, como cuando uno se presenta un trabajo y por ahí, no es simula, pero va a presentar como el aspecto como más conveniente, como más a señalar, ¿no? En ese Exacto. sentido, siempre va a estar presente y uno mensura que hay un porcentaje como esperable de exageración de acuerdo al beneficio que tenga. Que en ese caso es acceder al puesto laboral. Claro. Y acá, y en este caso, en el otro caso que es judicial, acceder a una indemnización mayor. Y va a depender también del fuero que trate, ¿no? Porque quizás en lo que es fuero civil y fuero trabajo, el beneficio que busca el actor puede ser más de agravar sus condiciones, sus secuelas, a fin de acceder a una máxima indemnización dineraria, porque lo que hay en esos fueros se trata de dinero. Pero quizás si vamos a un caso de fuero familia o de civil con temática familia, quizás en una cuestión de cuidado personal unilateral o compartido, en una adopción, quizás la persona tienda a exagerar sus virtudes, sus rasgos positivos y ocultar la negativa. O sea, va a ser una mezcla de simulación de alguna, de, o exageración de cuestiones que entiende como positiva y disimulación o ocultamiento de aquellas que entiende como negativo. Hay un beneficio distinto. Va a cambiar un poquito. O si no vamos para un foro penal, donde quizás una persona que está en juego cuestiones de inimputabilidad, o querer pasar por inimputable, por, no, por un proceso de, no digamos, de locura, por decir un término, no sé el exacto, de estar alienado, quizás va a actuar una situación de psicosis o de locura para evitar atravesar el proceso judicial. O en un sistema carcelario, quizás una persona quiere acceder a un módulo con otras condiciones, que entiende que son mejores condiciones, como un módulo módulo médico o un módulo de evangélicos, o se enteró que en el módulo 4 estuvo el primo, pero ese módulo es para, quizás va a empezar a fingir un malestar para ver si se evalúa el traslado. Va a depender mucho del beneficio de fondo, y eso tenemos que tener en cuenta también, que está en juego en el litigio. ¿Mm? Siguiendo un ejemplo, Carlos dio el ejemplo de una persona en una selección de personal, a fin de acceder a un puesto laboral, pero es la simulación. A ver, voy a compartir un Power para que quede más entretenido. Bueno, esto lo están grabando, después lo pueden ver, así que. Carlos hablaba del ejemplo de lo que es esto de selección de personal, pero lo que queremos traducir acá, me parece que si por lo menos nos llevamos esta base, vamos a desligarnos del simplismo reduccionista de que un puntaje T en un inventario me va a decir si la persona simula o no, por lo tanto voy a tomar decisión respecto a todos los puntos de pericia. Eso es simplista, es simplista. Tan simplista como decir que si me da un puntaje alto de una escala de presión y ya con eso también hay que ser algo holístico. Seguramente hay peritos con mucha experiencia acá y lo que estoy diciendo les parece básico, pero bueno, es saber elementos generales. La adaptación de la teoría, bueno, primero vamos a hacer algo que a mí me gusta siempre, ir a la definición. ¿Qué se entiende por simulación? Según la RAE, acción y efecto de simular, siendo simular a representar algo fingiendo, imitando lo que no es. ¿Mm? Quedamos con eso. Está el modelo adaptativo evolucionista, modelo que trabaja, a ver si tengo la foto del libro acá.
Acá está. Hay un libro de José Ingenieros. Uno es Simulación de la locura y otro es La simulación en la lucha por la vida. Son libros súper económicos, porque como son libros que tienen varios años ya no tienen derecho de autor, digamos. Nada, se consiguen por librería de calle corriente, lo consiguen regalado. Lindo de leer. José Ingenieros trabajó muchos aspectos de psicología de forma indirecta. De hecho, anécdota, Ingeniero fue el primer autor que citó a Freud en Argentina. Él ingresó a Freud en nuestro país. ¿No? Mal, lo entendió mal, pero fue el primero que en sus libros lo cita. Los ingenieros Eh, de 1900, ¿Mm? pero 1900, 900, no como genérico 1900, 1901, 1902. O sea, y tiene como algunos artículos, o sea, como que ya hace ciento y pico de años que ya se habla de la estimulación. Sí, aparte, Ingenieros que hizo una Jurídica, la locura. producción enorme, escribió de todo. Era médico. Sí, falleció muy joven, y era una persona que viajaba a Europa y traía lo más moderno de Europa. En ese momento lo más moderno era Freud. Era novedoso, era revolucionario. Y son lindos libros, y en este libro, La simulación en la lucha por la vida, él hace mención al modelo adaptativo evolucionista, que viene muy emparentado con los trabajos que estaban en esa época de Charles Darwin. Ya lo había escrito antes, ¿no? Pero bueno, estaban en boga, donde plantea que los seres vivos tienen como procedimiento esto de simular. Y hablaba de ciertas amebas, ciertos crustáceos, pulpos, donde frente a la amenaza se camuflan para fundirse en el fondo del mar, con una piedra. O, viniendo para Argentina, si alguien es de campo, o no importa si de campo, si fue al campo y lo vio, hay ciertos bichos como, si mal no recuerdo, las perdices, o tienen otro nombre, que cuando uno las agarra se hacen la muerta. Una les puede sacudir así que no se van a mover. Y las apoyas ahí, y haces 3 pasos para atrás y salen corriendo. ¿No? Entonces ya plantea la simulación como un elemento adaptativo que permitió la evolución, sobrevivir. Y si evaluamos esto y si lo pensamos viniendo más al ser humano, estos bichos lo que buscaban era tener un beneficio. ¿Cuál era? No ser comidos, seguir viviendo, tener descendencia. El ser humano en algún momento creó la ley, el lenguaje, las normas para intentar no hacer algo con eso. Y la simulación siguió participando, pero con otros beneficios, acorde a cada sociedad, acorde a cada época, acorde a cada interés. Acá estamos pensando en lo jurídico, pero se va a dar en el día a día. Nosotros estamos entrenados como seres humanos para simular, si no, no podríamos respetar las normas. Llámese mentira. Dos personas se quieren conocer, usan Instagram, empiezan a hablar, vamos a encontrar, se juntan en un bar, en una cervecería. Vamos a pensar que tienen intención de agradarse, porque quieren llegar a algo. Es probable que muestren las mejores condiciones, aptitudes, cualidades. Es probable que las exageren y probable que oculten aquellas que entienden que no le van a traer beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, cada uno sabrá. El chico, la chica, ¿no? ¿Cuál será el beneficio que busca con eso? Va por otro lado. Pero la línea es que en un examen, ¿no? En las relaciones humanas, y una pericia judicial es una relación humana, donde la persona, como decimos, busca un beneficio y va a estar el evaluador, que es el que tiene que estar entrenado para tener esto en cuenta y ver cómo mecaniza el proceso para tenerlo en cuenta. Y hay que tener cuidado de no tener el error de que la pericia se convierta en un trabajo de detectar simulación.
porque se ve correr el objetivo de la pericia. El objetivo de la pericia en general no es ver si la persona simula o no. Puede estar como un punto de pericia, pero no es lo central generalmente. Puedo tener una pericia que se le hace a un imputado de abuso sexual, donde las preguntas principales van por otro lado, ver su perfil psicológico, si tiene algún trastorno parafílico, algunos rasgos que nos llamen la atención, y por ahí va a estar si la persona tiene una tendencia a la simulación, si fabula o confabula, que es otra cosa, con lo mismo que la simulación, pero no es el punto central generalmente. Yo lo que invito acá es que este fenómeno de simulación deberíamos estar siempre atentos y tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que no se convierta la evaluación en el eje principal, porque vamos a perder de lado lo central y terminamos no diagnosticando lo que hay que diagnosticar, quizás. Sería una falla metodológica. ¿Mm? Bueno, esto es más o menos lo que te expliqué acá, el sentido de supervivencia del organismo, el beneficio que va a cambiar según sea penal, familia, trabajo, ámbito carcelario. Hay que tener en cuenta eso, que cuando estamos hablando ya de simulación jurídica, hay un beneficio legal en juego. Y por las características del encuentro, de la dinámica de lo que está en juego, va a ser esperable que esto aparezca en alguna medida siempre. ¿Qué dice el DSM-5 respecto de la simulación? Lo vamos a encontrar dentro de la sección titulada Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales, personales o ambientales. Y en esa sección lo vamos a encontrar dentro del ítem incumplimiento del tratamiento médico. Entonces, no se trata de un trastorno por sí mismo, sino que lo listado en esta sección, en problemas relacionados con las circunstancias, esta sección del DSM-5, cubre problemas merecedores de atención clínica o que pueden afectar de alguna otra forma el diagnóstico, curso, pronóstico o tratamiento del trastorno mental de fondo en el paciente. Son elementos que el manual indica hay que tenerlo en cuenta. Si van ahí van a ver otras cuestiones también, entiéndase riesgo económico, del contexto del hogar, problemas entre progenitores, diferentes cuestiones, que hay que tener en cuenta, pero no son por sí una patología. Pueden influir en el diagnóstico, pronóstico o el cumplimiento del tratamiento. Es el código. ¿Y qué dice? La característica esencial de la simulación es la representación de síntomas físicos o psicológicos falsos, porque la simulación no se va a dar solamente en el plano de la pericia psíquica, va a estar, y es muy frecuente, en la pericia médica o física. Falsos o muy exagerados. Fíjense que esto es interesante porque la simulación puede ser falsa, en el sentido de que es una simulación pura de algo que no está, o exagerar, que es una sobresimulación, ese concepto, donde está, pero se exagera. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener buen criterio clínico forense, porque algo puede estar, pero la persona exagerarlo, y que lo exagere no significa que eso no esté. Yo puedo tener elementos técnicos desde lo observacional, de lo semiológico, desde los datos testísticos y del estudio del expediente, de verificar que la persona tiene un trastorno de ansiedad, digamos, no sé, una fobia específica situacional, por decir cualquiera. Pero la persona que aún tiene elementos cognitivos y sabe a lo que va, no está loca, sabe a lo que va y entiende, puede que exagere todo lo que detectamos. Entonces, ¿el perito qué hace? Pone, se detecta simulación, por lo tanto, no tiene nada. En realidad sería un error técnico. Habría que afirmar lo que puedo probar hasta ahí y listo. El resto va a quedar como elementos que nos sirven a nosotros para delimitar el grado. Entiéndase. Estoy siendo muy burdo porque es una generalidad, porque es caso por caso y hay que ver el material. Pero, a modo de ejemplo, empiezo a detectar cuestiones
de tinte depresiva en la entrevista, en la presentación, en los cambios de comportamientos y conductas, tanto de la evaluación directa como indirecta. Hago una batería de test, entiéndase láminas, entiéndase un inventario de personalidad con una escala de depresión, pero el cruce, la correlación de datos testísticos condicen con un cuadro leve, pero él cuando me habla me relata algo gravísimo, a un nivel que no entendemos por qué está caminando por la vida, si tiene esa depresión tan grave e involutiva como la que nos relata. Entonces tenemos que valorar la fuerza en la balanza del material. Quizás me voy a decantar por lo que puedo comprobar más técnicamente y diagnosticar algo leve, y tendré en cuenta para mí que hay un proceso de simulación. Pero eso no anula que quizás si estoy en un proceso civil o de trabajo, no pueda baremizar y otorgar el grado que sí puedo comprobar. ¿Me explico? Entonces, por eso digo que esté el proceso no necesariamente significa que no esté el padecimiento. También puedo encontrar, imaginemos en foro penal, que la persona tenga una tendencia a simular, pero eso no me asegura que tenga un mal perfil psicológico. Puedo hacer un inventario de personalidad con un ICCP, entiéndase con un Roger, y hay un perfil de personalidad estable, pero a pesar de todo, la persona sabe que el resultado de eso puede ser que quizás le dictamine de la fiscalía una prisión preventiva. Entonces, puede ser que encontremos mecanismos de magnificación patológica, de minimización patológica, de exageración de rasgos positivos, pero igual nosotros tenemos otro elemento para hacer el perfil, y el perfil quizás da normal, nada que nos llame la atención. Entonces tenemos que valorar holísticamente y transmitirlo. Si nos preguntan, punto de pericia tal cual. Yo generalmente no hablo de la simulación salvo que esté en un punto de pericia, porque para mí es una variable más, como otras. No le veo el sentido de darle mayor relevancia a escribir en un informe, definir simulación, cómo se da. Lo tengo en cuenta y quizás lo evalúo tangencialmente. Lo desarrollo si hay un punto de pericia que me lo pida. Y ahí explico cómo funciona. Quizás efectivamente influye mucho en el diagnóstico general o está presente, pero no exime el resto de la información. Eso lo voy a ver caso por caso. Siguiendo con la definición. Motivada por incentivos externos. Ahí está el beneficio externo, como evitar el servicio militar o el trabajo, obtener una compensación económica. Acá podremos poner los juicios civiles y laborales o comerciales, evadir responsabilidades criminales, hasta el mundo penal, obtener fármacos, etc. Fíjense cómo el DSM habla de diferentes cuestiones más con pacientes en hospitales, con pacientes de consultorio, servicio militar, evitar trabajar para seguir teniendo una baja médica. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se da en distintas áreas, no necesariamente en lo jurídico. Se va a dar en su consultorio con sus pacientes. Solamente que ustedes en su labor clínica no van a estar tan atentos. Pero se va a dar. Si ustedes en sus pacientes tomaran un protocolo de evaluación de simulación, se sorprenderían. Roberto. O no se tendría que sorprender. Sí. Voy a buscar agua mientras vos comentas, Carlos. Pero te quiero comentar a vos. Bueno, buscar la agua. Pongo el parlante fuerte. Sí. Vos escuchás. No, cuando decías evadir responsabilidades criminales, me acordé de Atrapados sin salida, con Jack Nicholson, que él, para evitar ir a la cárcel por un delito común, simula locura y termina atrapado por el sistema, ¿no? Y con electroshock y lobotomía, creo que al final, una cuestión así. ¿No? O sea, y es una película de los 70, de los 80, una cosa así, de los 70 debe ser. O sea, cómo la simulación ya está presente. Por ahí en la literatura de José Ingeniero en 1900, en el cine, con grandes obras, pero
cómo se tiene en cuenta y cómo hay que tenerla en cuenta el tema de la simulación. Sí, es un fenómeno. Pasa que simulación queda más académicamente, pero bueno, tiene que ver con decir fingimiento, mentira. Pasa que ya ahí nos metemos en cuestiones más del lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo la mentira que la simulación. La mentira es la frase no cierta, es verbal. La mentira es un acto solamente verbal, miento con las palabras. La simulación ya suma el acto físico, corporal, plástico que acompaña. Pues yo digo, Carlos, estoy deprimido. Tengo un cuadro de tristeza e irritabilidad, baja energía libidinal, eh, tengo problemas de sueño, problemas de alimentación. Eso es verbal, pero el que simula lo va a acompañar con una mímica. Entonces ya la simulación tiene un acting, tiene una corporalidad. La mentira es más lo que yo digo con las palabras. Entonces, es un término muy finito. Por eso hablamos de simulación. Pero la mentira es parte de la simulación, por decirlo así, es como está ahí incluida. Es algo menos elaborado, por decir así. ¿Y qué dice el DSM-5 como criterios para la simulación? Que el punto D, vamos a hacer un comentario. Se tiene que dar un contexto médico legal, ya sea remitido al clínico por un abogado, un proceso judicial, la espera de una acusación. ¿No? La simulación tiene un contexto médico legal de fondo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Marcada discrepancia entre las quejas, lo que reporta o discapacidad que el individuo cita y los hallazgos y las observaciones objetivas. Esto es central. Esto es lo que nos da, pasa que es tan grande el mundo de lo que hay para hacer, pero insisto, vamos a ver las pinceladas básicas. Pero una cosa es el discurso y la mímica pobre que tiene que hacer con los resultados que tenemos después, no solamente de los test, sino de la entrevista clínica forense. Una vez tuve un caso donde había un señor que la presentación de lo que era su actividad diaria, su semana, su rutina después del accidente de tránsito que tuvo, que fue muy simple, iba en un taxi atrás con la pareja, lo chocan de atrás, latigazo cervical y ahí quedó. Es eso, ¿eh? Pero bueno, simple entre comillas, ¿no? Porque hay que ver el impacto del hecho en la psique de la persona. No es el hecho en sí lo traumático, sino hay que ver si fue disruptivo o no. Pero bueno, ese es otro tema. Pero toda una presentación que si uno ve los criterios para un trastorno del ánimo, pintaba un cuadro gravísimo que nos preguntábamos, él decía que necesitaba ser asistido porque no podía pagar las cuentas, que no tenía energía, que lo tenían que llevar a bañarse, le llevaban la comida, toda una cuestión de una necesidad de terceros para ser asistido que estaba como anulado. Y lo habla, que esto, que el otro. A la media hora le pregunto, bueno, ¿qué tiene pensado para futuro? Y que no sé, que no tengo ganas de periodizar, y termina comentando que, bueno, que más allá de todo cómo está, se va a casar con la novia, con la pareja, hace años. Ah, te vas a casar, y bueno, y bueno, van a hacer algo, ¿qué van a hacer? Le pregunto, y no, bueno, sí, pero nada, íbamos a hacer una fiesta, pero hicimos cálculos, y con esa plata decidimos irnos con familiares cercanos y amigos, juntar 20 personas y se iban al Caribe, algo así. Él le cubría el 50% del paquete a los invitados y los otros el resto 50% como regalo. Y él decía, y sí, pero es medio un quilombo porque tengo que organizar el vuelo para que vayamos todos juntos y las agendas de cada uno para coordinar todo, y a otros no pueden, van a venir en un vuelo que viene el otro día, y allá tengo que ver las habitaciones que estén en el mismo sector del All Inclusive, y que esto, que el otro. Una planificación y una organización que la energía que él decía que no tenía, no concordaba, no era coherente, no era coherente para nada. Uno se calla la boca, bueno, qué interesante que esto que el otro, pero ya en su discurso, cuando empezaba a desarmarse, no era coherente lo que reportaba con lo que reportaba. Por ejemplo, mismo caso, reportaba que después, por cómo estaba mal,
se olvidaba las cosas, que a veces me tienen que anotar algo en un papel porque me las olvido, y que no me acuerdo qué comí ayer, y me puedo repetir de nuevo porque me olvido de las cosas, no las puedo sostener, todo así como que tenía un problema de memoria. Tomo una batería, un test de memoria, un test que se llama AC3, que no solamente evalúa memoria, evalúa otras funciones cognitivas, pero bueno, una de las que evalúa es memoria, y le da impecable. Le da impecable. Entonces, estamos hablando de una prueba objetiva, psicométrica, que tendría que ir de la mano. Si realmente tiene un bajo rendimiento anémico, tendría que verse ahí. ¿Cuál es la otra opción? Que bueno, que tenga que ver con un factor traumático, psicogénico, pero igual se tendría que ver una merma, ya sea psicogénico o neurológico. Lo que replica o el déficit que muestra en la entrevista se tendría que haber replicado en la técnica. Si yo encuentro una postura depresiva, tengo que verlo en el inventario, o más o menos. Entonces vamos a empezar a ver incoherencias diagnósticas, sumado a que generalmente los que simulan eh, actúan los criterios o las características más conocidas, más googleables de los cuadros. Y las que son secundarias o negativas o de fondo, no las conocen. Y hay como una especie de Frankenstein que nos suena raro, no nos cierra. No nos cierra. Es muy difícil Roberto, para la persona. porque Sí, generalmente exagera y exagera mal, y exagera en un detalle, como vos decís, pero no tiene la visión completa. Para ser un buen simulador, tiene que ser un buen actor. Y nosotros vemos en el cine y el teatro que hay buenos actores y malos actores. No todos son Robert De Niro, ¿no? Entonces, ahí ya detectamos la incoherencia entre lo que dice, lo que se observa y lo que produce. por eso me estoy abriendo un poco del tema del curso, pero bueno, vamos por ahí y algo va a quedar. Por eso, por ejemplo, este es el inventario de presión de Beck, de Aaron Beck, que muchos colegas toman. Yo no lo aconsejo, y les voy a decir por qué. Que yo no lo aconsejo no significa que no lo puedan tomar y que no sea posible tomarlo. Es mi criterio, pero voy a decir por qué no lo aconsejo. Hay cuestionarios o inventarios como este que tienen un problema, que ahora no me sale el concepto, pero esto está investigado estadísticamente. Me salen, la traducción es sesgo de título, pero tiene un nombre en inglés. Son estos inventarios que tienen el título de aquello que se está midiendo. Claro. Tristeza, pesimismo, por ejemplo. Voy a mostrarle otro que no tiene ese ejemplo. Por ejemplo, miren, voy a agarrar el inventario. Protocolo del SSL. El Como que le protocolo da del SSL. letra, ¿no? Al paciente le da letra de lo que puede decir en este Sí, caso. pero se da también en clínica, porque la persona no tiene que ver, sí, sí, le da letra, pero es como que vos te quedás adherido a la... Deme un segundo. Hola. Me invita el intendente de acá a un café, no importa. El jefe de gobierno, Sí, Roberto. el jefe de gobierno que va a Entendí. estar ahí tomando un café y nos invita. El tema es si paga el café. Si paga, yo voy. Pero bueno, Pero vas a tener que pagar vos, ¿eh? Te invita, pero lo pagamos que o lo pagamos todos, a la larga. Pero bueno, no me toméis que es un tema sensible. Pero vamos al tema. Claro, ya es como, como en la entrevista uno va condicionando con las preguntas. El título ya te va predisponiendo, ya te avisa que está viviendo depresión y yo tengo que mostrarme depresivo y voy a elegir las respuestas que apunten a eso. Pasa con los pacientes. Yo en algún momento, bueno, ahora no estoy haciendo clínica, pero tenía la costumbre de cada 3 meses hacer una batería mínima para ir midiendo el avance de cuestiones. Me pasaba que con los pacientes en clínica leían el título y les ponía mal el título. Y después tomaba quizás otro inventario sin el título que también mida depresión, por ejemplo, como el SSL90, que no tiene el título, tiene frases, de las cuales algunas frases
tienen que ver con la dimensión de que después mide depresión, van a parar ahí. No sé, por ejemplo, a ver, no tener ganas de comer, llorar por cualquier cosa, la 19 y la 20, y Pensar en después van a ir. quitarme la vida, la 15. Claro, pero la persona no sabe que eso viene que contesta sobre la frase y ve que le moviliza eso en estímulo. Bueno, pero este tipo de inventarios que tienen el título, volviendo a forense, potencian la tendencia a un sesgo donde la persona quizás esto no lo tenía en cuenta, no sabemos si lo tiene o no, pero es muy manipulable. No solamente porque le llama la atención y va a mirar ahí, sino porque dice, y sí, esto también, y sí, que esto que el otro. Entonces, este tipo de inventarios, al menos a mí, no me parece pertinente porque en forense, porque hay otra intención en la herramienta. Este tipo de herramientas, como el BDI, fue diseñada por Aaron Beck, que se la daban en el consultorio al paciente en su hospital psiquiátrico, le decía a la secretaria, llene esto, la asistente agarraba, se lo puntuaba y le decían, doctor Beck puntuó 35 y ella tenía un screening, era para eso, no fue pensado para lo forense. Como la mayoría de los test fueron pensados para lo clínico, después se adaptan, pero hay que ver qué test, y hay test que sí ya están pensados para forense, porque tienen la validación tanto del autor como de los papers posteriores que fueron comprobados. Pero bueno, el punto es marcada discrepancia entre las quejas. Yo que daba este ejemplo, ¿no? Que refiere algo, pero después no se comprueba con el material. Pero esto vale tanto para la simulación como para cualquier cosa. Que la batería de test en ese sentido es un tester, por decir así, valga la redundancia, de lo que vemos en la entrevista clínica como hipótesis presuntiva, y vamos y venimos. Quizá tenemos que volver y corroborar hipótesis previas, ir viniendo hasta que vamos limando. Falta de cooperación durante el proceso diagnóstico para cumplir las pautas. Esto es más una actitud que se puede dar con el peritaje, pero tengo que ser muy cuidadoso, porque quizás a veces el colega pone no colabora, no coopera, pero quizás la persona no está con ánimo, no quiere hablar del tema, le pone mal. Somos psicólogos, hay que tener cierta sensibilidad en el sentido de quizás la persona, el señor se cayó de un tercer piso, se rompió la espalda, tiene la vida arruinada, no consigue trabajo, está deprimido, viene a nuestro consultorio y dice, a ver, cuénteme, ¿cómo era el vínculo con su padre? ¿Puede dibujar una casa? No sabe lo que estamos haciendo. Y lo puede poner de mal humor. Entonces ahí también está el timing, el tacto del perito. A ver, mire, le estoy preguntando algunas cuestiones porque quiero conocer cómo es su vida para poder valorar si efectivamente ha sido modificada su vida que tenía antes. Esto le va a dar datos a los jueces, a las partes. Vamos a tomar unos gráficos o unos test, un inventario que nos van a servir a conocer un poco más de forma más profunda y me va a dar datos para entender mejor qué puede estar pasando. Tomarse un tiempo. O sea, por eso digo entre comillas, que a veces ponemos no colabora, se resiste, se niega y está pasando otro proceso. Entonces ahí tenemos que tener cierta percepción. Y el punto D dice la presencia de un trastorno de personalidad. Eso ya es investigaciones posteriores que no necesariamente se tiene que dar, porque no todos los trastornos, no todas las personas que simulan tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Pero bueno, eso así en su momento se estableció. Lo que pasa, Roberto, que el psicópata o la característica psicopática tiene la capacidad de como de manipular y de extorsionar y de venderte un castigo construido en el... Capaz que ahí es más común, pero bueno, pero la simulación se puede dar en aún sin patología, no es necesario que haya una patología para que haya simulación. Pero bueno, bueno, esto ya lo hablamos. Es interesante también discriminar lo que es la fabulación y la confabulación. Esto es muy importante porque yo lo estoy viendo mucho en lo penal, que las fiscalías preguntan
a los peritos, igual los peritos oficiales ya entienden lo que están queriendo preguntar, si el imputado o si la víctima tiene tendencia a la fabulación. Y están queriendo preguntar si tiene tendencia al fingimiento de la simulación, porque la fabulación es un proceso psicológico patológico, no es un fingimiento voluntario y plástico. La fabulación es lo que se da en la mitomanía, que la persona es consciente de que está mintiendo, pero no puede manejarlo, no puede controlarlo. ¿Mm? Eh, o la confabulación, que tiene que ver con estos rellenos de memoria, estos huecos que se da, que la persona no es consciente, se da mucho en, no sé, en el síndrome de Korsakoff, cuando la persona tiene falla de memoria y lo rellena, pero no es consciente y no tiene sentido que se explique. El fabulador, si uno trabaja mucho, termina aceptando, entendiendo que está mintiendo, pero que no lo puede hacer. El que confabula, porque está rellenando un hueco de memoria, no detecta eso, porque lo ve como real, entonces no es permeable a la crítica, al comentario, a los datos objetivos, externos. Se le puede mostrar una afirmación y va a decir, no, ese no soy yo, eso no soy, no, pero yo estoy seguro que pasó. ¿Mm? Entonces son procesos distintos. Esto yo se lo dejo después, cuando tengan el video, le ponen pausa y lo leen, está más desarrollado. ¿Eh? Vamos a hacer este es un cuadrito que no vamos a poder desarrollar lo que son los trastornos facticios o los trastornos somatomorfos, que ahora en el DSM-5 está dentro de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, pero básicamente vamos a decir que los trastornos facticios y los trastornos somatomorfos son patologías. Pasa que en la práctica se pueden dar mezclados. Igual no es muy común que se den en la práctica, pero está bueno tenerlos en cuenta, estudiarlos, a ver de qué tratan. Los trastornos facticios, seguramente ustedes los conocen. El más conocido es el trastorno facticio aplicado al otro o al prójimo, que es el que la mayoría va a conocer como síndrome de Munchausen. ¿Eh? Pero ese es el trastorno facticio aplicado al otro, al prójimo, es el que busca generar un malestar, una enfermedad física o psíquica en el otro, es consciente de eso, pero es un trastorno, no es que lo puede manejar. ¿Eh? Y después está el trastorno facticio aplicado a uno mismo, que es lo mismo que el otro, pero a uno mismo. Y después están los trastornos somatomorfos, que ya tienen otra variedad. Uy, se me fue el texto. Hay que cerrar acá. Lo tengo listado acá. Quien quiere ver qué es el trastorno facticio, vaya al código 6810 y ahí después lo puede leer. Pero el DSM-5, ¿no? Después tenemos los trastornos somatomorfos, que para resumir, porque no vamos a tener tiempo, la persona realmente se siente mal, realmente padece. Es algo somático, pero la ciencia no puede encontrar el origen de ese malestar y lo reporta y lo sufre, es un sufrimiento real. Y cuando esa persona le dice no será psicológico, se enoja, se molesta, porque no admite. Y bueno, y tiene no, se está investigando, hay papers de distinta etiología, que puede ser una situación traumática infantil, hereditaria, que los padres, una cuestión de educación, no de educación, de escolaridad, ¿no? De contexto, de carácter, o haber una vivencia traumática adolescente, o hasta se habla de ganancias secundarias, en el sentido de no poder salir de ahí porque tiene un beneficio de atención, de cuidado que cuesta salir de ese cuadro. Pero son trastornos que está bueno estudiar para no, si se presentan, que estadísticamente capaz que es bajo, pero está bueno, puede pasar. Dividirlo separarlo de la simulación, pero en este cuadro resumen todo. Fíjense que ninguna de las tres tiene base orgánica, las tres buscan recompensas psicológicas. El trastorno facticio sí tiene control voluntario, el somatomorfo no, pero miremos que lo que es característico de la simulación en comparación a las otras dos es que la simulación busca una recompensa externa, busca un beneficio.
Los otros no, porque son trastornos. Y la simulación no tiene problemática psicológica, y los otros sí, porque son trastornos. ¿Ah? Entonces, estamos entendiendo qué es la simulación comparando diferencialmente con lo que no lo es. Simulación jurídica, entonces la vamos a entender como una actitud psíquica consciente y voluntaria donde se representa plásticamente un determinado evento mórbido con intencionalidad y finalidad utilitaria. Voy a ir rápido porque no me voy a pasar de las 8, Carlos. Así hay un tiempito para consulta, lo que sea. Correcto. Rápido, actitud psíquica, motivación para obtener el beneficio, es consciente e involuntaria. La persona tiene una cesura, puede discernir, ejecutar el acto, lo piensa previamente, lo va adaptando. Hay una representación plástica, a través de lo psicomotriz, de lo físico, actúa aquello que utiliza para engañar. Ahí hablamos de la diferencia entre mentira y simulación. Pasa de lo dicho a lo actuado también. El evento mórbido es la patología que desea representar, en nuestro campo lo mórbido psicológico, y tiene una intención y finalidad utilitaria. Ya dijimos, depende del fuero, veremos de qué trata. Estas son las definiciones que después pueden poner en pausa el video y la ven, pero bueno, lo que es la disimulación, que es ocultar patologías, la parasimulación, que se representa un cuadro distinto al que tiene. Y eso es importante, porque quizás vemos un proceso que como título le podría poner parasimulación, porque tiene un cuadro efectivamente que puede ser un nexo causal directo, pero la persona, porque le dijo el abogado, porque lo investigó, porque se le ocurrió, le agrega cuestiones que no son de ese cuadro. Está parasimulando, pero eso no quita que haya una lesión psíquica presente. Sobresimulación, que exagera, esa ya la habíamos hablado. Metasimulación, que es una actitud psíquica voluntaria e intencional de sostener en el tiempo cuadros desaparecidos. Esto se da mucho en la experiencia, ¿por qué? Porque quizás la persona efectivamente tuvo el cuadro, tuvo la patología oportunamente, pero ha pasado el tiempo, ha menguado, y al momento de la pericia ya no está. Pero hay una dificultad, porque si la persona realmente padeció, tiene el registro de cómo lo ha vivido y tiene más elementos para ponerlo en juego en forma de actuación. ¿Me explico? Distinto es... Yo siempre doy este ejemplo. En 2014 tuve por única vez ataques de pánico después de un robo muy violento, que me duraron una semana. Cuando un paciente le diga que siente que se muere, créanle. Pero créanle, porque sentís que te morís. Te falta el aire, no puedes mover el cuerpo, te explota la cabeza. Y si sos psicólogo, peor, porque estás pensando todos los criterios que te están pasando del panic attack, no sirve para nada. Y para nada. Pasa igual. Y quizás hoy, si yo que ya no tengo, quisieras actuarlo, tengo el registro de memoria de cómo la pasé. Tengo más elementos que antes que haber tenido el ataque de pánico. Bueno, eso a veces pasa en la experiencia que las personas quizás han vivido el cuadro y simulan efectivamente, es un tipo de simulación, la metasimulación, pero nos va a ser más creíble, porque nos va a resultar más coherente. Ahí nos vamos a tener que valer de una buena entrevista, desarmando y con la batería de test. Pero es una dificultad. Presimulación, consiste en simular una enfermedad antes de la comisión, eso de un hecho, eso capaz que lo vamos a pensar más en penal, cuando está preparando una acción o una postura porque va a cometer un delito y va a querer pasar como una emoción violenta. Por ejemplo. Después hay cosas que vamos a tener en cuenta de la presentación, el aspecto, el lenguaje, la conducta, el estudio de la mímica. Fernández Helgueras, que es una autora española, tiene un libro que se llama Lo observacional, metodología observacional. Es una autora que hizo su tesis y bueno, publicó el libro sistematizando todo lo que es la observación clínica. Todo esto que nosotros hablamos de la comunicación digital, analógica, que la mirada, que el tono, que la posición del cuerpo, que el tono, todo eso que a veces los psicólogos hacemos medio de forma artesanal. Hay gente en otro lado que hizo una investigación con cantidad de personas y lo sistematizó. Entonces,
ese texto, metodología observacional, explica cómo es eso y qué tener en cuenta y cómo valorarlo. Entonces eso es algo que podemos tener como elemento para después hacer otra intervención de la lectura clínica de lo que se observa. Se pasa mucho en la experiencia cuando uno hace impugnaciones y dice, a ver, usted habla del tono de voz y la mirada, dígame qué particularidad refiere que da cuenta. Y el tono de voz y mirada, porque es mi criterio y yo tengo 30 años de experiencia y sé cuando la mirada. Bueno, eso que no tiene un fundamento técnico como se busca en la pericia, alguien lo sistematizó. ¿No? Sí, o estudio del lenguaje hablado y escrito, ejemplo de esto. Vemos que la persona tiene un tono de voz enlentecido, que se traba, que el pastoso, y bueno, y que esto, que lo otro. Vale, listo. Después le digo, pongo un tro, necesito que haga una historia en 3 tiempos, pasado, presente, futuro, y empieza a escribir tac, 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 tac. ¿Me explico? No condice la energía psíquica que me estás transmitiendo en el lenguaje hablado con lo que después despliega por escrito cuando el proceso cognitivo en juego es el mismo, solamente que en diferentes salidas. Vemos otra incoherencia. A mí me pasa mucho, es muy burdo lo que voy a decir, que a veces la persona tiene un perfil deprimido todo el encuentro, y digo, bueno, ya estamos terminando, así que listo, vamos, se levanta y agarra las cosas rápido, baja corriendo por la escalera, porque, ¿me explico? Nada, son datos. ¿Yo voy a llegar a una conclusión con eso? No, pero es una suma de datos. Bien. El manejo experimentado de la nosología reduce el riesgo de engaño. ¿A qué me refiero con eso? Una buena estrategia para evitar ver si se nos filtra una simulación es conocer en detalle los cuadros nosológicos existentes. Yo, para saber si la persona está simulando o no una psicosis paranoide, tengo que tener muy en cuenta que es una psicosis paranoide, o una paranoia, o un trastorno psicótico. Yo, para tener en cuenta que es un trastorno, si es un estado depresivo mayor, tengo que tener leída bibliografía de que es un estado depresivo mayor. O sea, el conocimiento en psicopatología, en patología, me va a permitir tener cuáles son las recetas, por así decirlo, cada cosa, y empezar en el momento, en la dinámica del proceso, ir evaluando. ¿Mm? Una colega una vez me dice, porque, ¿sabes que nunca estábamos hablando de los trastornos de personalidad límite? Y dice, no, yo nunca encontré un trastorno de personalidad límite en una pericia, ni en un psicodiagnóstico. Yo le pregunto, ¿pero vos sabés lo que es un trastorno de personalidad límite? Y esa gente que tiene problemas de humor, que depende de los otros, que son irritables, ¿y qué más? Y más o menos eso. Sí, no tenía en cuenta que es un trastorno de personalidad. Además, cuando me lo definía me definía más lo que era un trastorno bipolar, por la ciclotimia tan explosiva que tienen ahí en la bipolaridad. Eh, y los tiempos entre extremos son distintos en un trastorno de personalidad límite que en una bipolaridad. A veces hay falso diagnóstico. Pero bueno, nada, básicamente eso, el conocimiento de lo clínico te va a dar más herramientas para ver qué está pasando con lo que nos quiere mostrar. ¿Qué pasa en los test? Son elementos confiables, pero tenemos que hacer una suma de información. Vamos a ver la falta de coherencia entre resultados y la funcionalidad real del sujeto. Esto que hablaba, por ejemplo, del rendimiento de la memoria. ¿Eh? Inconsistencia en la respuesta del sujeto. Inconsistencia en la ejecución de diferentes pruebas que exploran lo mismo. ¿Tenemos duda? Tomamos 2 pruebas que evalúan lo mismo y vemos que están inconsistentes. Están extremos muy, muy distintos. Yo sugiero tomarlo en 2 encuentros distintos, no en el mismo encuentro. Los síntomas del simulador son generalmente inconsistentes con los síntomas clínicos esperables. Es importante cotejar los datos biográficos, la anamnesis, ver el expediente. ¿No? Algo tan simple como ver qué datos hay en el expediente. Como diciendo.
hablamos. Algunos de los test posibles. Esto lo voy a mostrar de acá. A ver. Vamos a verlo. Porque si lo muestro en otro PDF, tiene mucho detalle y como que se van a quedar con... Bueno, si voy a mostrar el otro PDF, porque es muy completo, pero nada, tiene el otro es parte de un curso. Vamos a quedarnos con los títulos. El inventario de MBPI es una buena herramienta. Tiene escalas de validez, que habla sobre la mentira, sobre lo obvio sutil, sobre exageración, sobre minimización, sobre exageración de rasgos positivos. Son datos que nos van a hablar en un todo. Es el más conocido. La verdad es que en una pericia hace poquito y le digo a la colega, podemos tomar un inventario de personalidad. El MMPI me dice, y es una opción, hay tantos otros. Es como que cuando hablamos de inventarios, todos conocemos el MMPI. La realidad es que hay muchos más, no tan extensos. Tenemos el PI de Murray, el inventario de personalidad, que está tanto para adultos como para adolescentes. Está el MIPS, que no es tan largo. Está el ICCP, que es un inventario de personalidad argentino, muy nuevo, gente del CONICET. Hay otras herramientas. El ICCP tiene 120 ítems. Media hora se completa y tiene escalas de magnificación y minimización patológica, de exageración de rasgo, escala de validez. Son opciones posibles. El inventario SSL90R tiene escalitas que hablan sobre si la persona dramatiza o no, si exagera o no, si finge o no. Yo voy cruzando información. Si veo que se replica consistentemente, me da más datos. No me voy a quedar con una sola herramienta. Si no tenemos tiempo para ver qué puntaje, qué escala, porque no le da, pero bueno, por lo menos quiero mencionar herramientas posibles. El PI, que es un inventario de evaluación de la personalidad. Bueno, estos que están acá son todos los puntajes que hay que tener en cuenta. Revisamos. El test de Bender. En test de Bender hay una investigación de Bash y Alpert, está en inglés, que yo la conocí porque una colega muy conocida, la licenciada Norma Mioto, ella era directora del Cuerpo Médico Forense oportunamente, ahora ya no, en un texto que escribió ella mencionó a los autores, lo fue a buscar y está el paper en inglés, hicieron una investigación con pacientes psiquiátricos para ver si encontraban actitudes de simulación con el Bender. La investigación todo prolijita, con la metodología que corresponde, ¿ah? Y llegaron a la conclusión de que se suele dar dibujos pequeños o inhibidos, ya que tratando de inhibir la inteligencia solo se obtiene la inhibición forzada de los impulsos, o sea, intenta mostrarse menos impulsivos disminuyendo el tamaño de los dibujos. Hay un rendimiento no uniforme que no es tan común, o sea, o hay un rendimiento súper caótico, dispar en general, pero veían protocolos donde quizás la secuencia, el tamaño era de una forma y de repente cambiaba, cuando no tiene por qué cambiar, como que estaba siendo manipulado el material. Alteración en la Gestalt, tendencia a la simplificación, realizar líneas continuas en lugar de puntos y añadidos. Pero obviamente hay que descartar que no esté pasando otro fenómeno, como algo orgánico, como esta cuestión, pero listo, sumamos coherencias de diferentes elementos. Observación, entrevista, test, lectura de expediente. El test de Zülliger y el Roger Sistema Comprensivo tiene algunos elementos, como la escala lambda en el test de Zülliger o el síndrome del ladrón. Los test de performance, que nos sirven, que hay diferentes. Esto no importa, yo acá listé con otros fines, pero básicamente lo que nos tenemos que quedar con los test de performance es que cuando tenemos una duda que ese rendimiento cognitivo puede estar fingido, tomamos una escala psicométrica objetiva y vemos cómo funciona. Es muy difícil manipular un test neurocognitivo.
Primero hay que tener mucho conocimiento. Y después, generalmente cuando se quiere simular, se responde como al azar y no es coherente con el perfil clínico que vamos viendo. Es como que son dos personas distintas. Bueno, este es el ICCP, que es otro test que le dije, el inventario de los 5 continuos de la personalidad. La mayoría de los inventarios tienen escala de validez, que hablan de cómo fue la actitud o la intención de la persona en el trabajo de la respuesta. Después hay que verificar si eso, cómo lo evaluamos en un todo. El LSB 50, el listado de síntomas breves, de 50 ítems, también tiene escala de validez. Está bueno este test. No es muy conocido, pero tiene baremos. Todo lo que estoy mencionando acá tiene baremos argentinos. No hay ningún test que no se pueda usar. ¿Eh? Este es de TEA. No, miento, no es de TEA. Sí, de TEA, de TEA. Y acá la editorial Atlante lo vende. ¿Eh? En las técnicas proyectivas es un poco más difícil ver porque por la conformación, discúlpame Carlos, por la conformación de las técnicas proyectivas que requieren, yo siempre digo lo mismo. Para mí, las técnicas psicométricas son más fáciles que las técnicas proyectivas. Porque las técnicas psicométricas están construidas para que con una simple toma y sabiendo puntuarlo y viendo el manual, yo voy construyendo el perfil. Pero las técnicas proyectivas aparentan simples porque son simples de tomar, pero requieren mucho bagaje teórico para ver qué hago con ese material. Entonces, son simples a la hora de la toma, económicas, rápidas, alguna, un Tron más rápido, un Roger más rápido, pero requiere mucho bagaje teórico para poder entender lo que hay. ¿Mm? Pero bueno, en las técnicas proyectivas, los textos que encontré habla de exacerbación del control racional durante la entrevista. No, esto no, perdón. Bueno, T de Roger, hay un montón de indicadores de T de Roger que se pueden entender, va a depender de lo que se esté evaluando. Por ejemplo, tampoco colaborativos, fallos al momento, dan pocas respuestas. No sé, si alguien toma Roger acá lo podrá aprovechar, pero generalmente las personas que se tienden a ocultar suelen dar respuestas populares, un excesivo de respuestas populares porque se van a lo más común, a lo que menos va a hablar de él. Y las personas que se quieren mostrar un poco más desarmadas, como locas, por decirlo de una forma mal dicha, van a hacer respuestas irracionales, van a bajar el índice de realidad. eh, Depende de lo que se esté, eh, la intención puede cambiar un poco la lectura de los resultados. Las populares y las menos populares van a ir cambiando. Puede haber, por ejemplo, un excesivo respuesta de calidad formal, pero con elevado número de dramatismos. Bueno, son diferentes cuestiones. Sangre, textura en movimiento en humanos, pero bueno, diferentes cuestiones. En las técnicas proyectivas gráficas, al no tratarse ya de herramientas estadísticamente sistematizadas, va a suceder que a veces la misma información, los mismos indicadores puedan correlacionar para distintas hipótesis o sentidos. Por eso va a ser muy importante en las proyectivas el valor de la entrevista y todos los datos que conozcamos. Esto, si cuento la misma anécdota, me perdonan, pero está en el libro de Hammer. Comenta, ¿no? ¿Cómo nacieron las proyectivas o las técnicas gráficas proyectivas? Hammer, en la clínica donde trabajaba, tenía un ala donde hacía evaluación y otra ala donde hacía tratamiento. Ellos tomaban el DFH, que ya por esa época estaba, y el DFH tenía una base psicométrica. En una ocasión pasa uno de los médicos que hacía tratamiento psicológico o psiquiátrico, ve un gráfico y dice, este es de mi paciente John Smith. Y era del paciente John Smith, en un lugar donde había un montón de pacientes. Y Hammer le dice, ¿cómo se dio cuenta usted? No, porque justo venimos hablando hace varias sesiones de una cuestión que no es la que está ahí, pero me hizo acordar porque la problemática que estoy viendo ahí condice con lo que él viene hablando y lo que le viene pasando, y le comentó que tenía sueños. Y Hammer dijo, estos test
son reactivos a cosas que las personas se están proyectando, que están pensando, que están sintiendo. Y ahí empezó un poquito junto a Koch, que del té del árbol, junto a Mayover, empezaron a trabajar un poquito. Y acá estamos. Bueno, eso es una anécdota. Pero bueno, ¿qué se ven en las técnicas proyectivas gráficos? En el dibujo libre es frecuente observar que se grafique aquello que va. Si va por un accidente de tránsito, va a poner una persona abajo del auto con los brazos levantados, salpicado de sangre, accidente de tránsito. Y esto me hace acordar a un comentario que está en el libro de Irene Talarico Pinto, que se llama Pericia Psicológica. Lindo libro si lo quieren comprar. Pericia Psicológica de Talarico Pinto. Lindo y caro. Porque la editorial que, no sé si caro, porque vale cada página, pero costoso. Creo que lo está a 18.000 pesos. Porque la editorial que lo edita y publica es una editorial jurídica costosa. El mío está más barato, pero no sé si es tan bueno. Pero bueno, más allá del chiste, si se lo pueden comprar, inviertan. Talarico Pinto menciona que ve en la actitud simuladora que los actores refieran que tienen sueños de angustia o pesadillas, cosa que es incomprobable, no, es un dato extra, pero dice que sueñan y relata que el sueño es tal cual como está en la demanda. Y ella explica, a ver, generalmente en los sueños de angustia hay fenómenos que son propios del aparato psíquico en su actividad sensora de desplazamiento, condensación, y el sueño no llega tal cual, llega deformado, lo que le permite el descanso a la persona. Entonces, es poco común el proceso del sueño que la imagen sea tal cual. Bueno, ella explica esto también para pensar en el dibujo libre. Si viene tal cual, algo está pasando. Generalmente tiene que ser un poco deformado o secundario, ¿eh? Pero bueno, es una hipótesis. Desde el árbol, es posible detectar el dibujo de suelo circunscripto, especialmente en adolescentes con tendencia a simulación. Yo no sabía que era el suelo circunscripto, lo busqué, lo encontré en el libro de Karen Mayover. El suelo circunscripto es esto. Que a veces uno de las pericias la puede confundir con una transparencia, pero no es lo mismo. No me analicen porque estoy escribiendo con el mouse, ¿eh? No me hagan terapia. Este es el árbol. A ver cómo lo hago en punta, en globito, vamos a hacerlo en forma de herradura. Ahí. Bueno, el suelo circunscripto es esto. Es que le hacen como una especie de surco alrededor. Así. Esto es un posible indicador de simulación, pero puede cambiar, porque si ya hacen esto, es otra cosa. Estamos hablando de otra situación, de una línea de suelo, de transparencia. Cuando solo hacen circunscripto es lo anterior, es esto. Como que si le hicieran un canterito al lado. Se va a dar siempre que esté simulando, insisto. Es un dato más que tendremos que estar cruzándolo. En la figura humana de Karen Mayover, la figura humana viene desde el principio de 1900, pero es Karen Mayover que quizá le da la impronta más proyectiva, recién ahí por los 60, si mal no recuerdo. Existe una tendencia al dibujo en palotes o en monigotes, pero tenemos que tener cuidado porque quizá tiene que ver con un pensamiento concreto, una pobreza en el grafismo, insisto, me voy a cansar, hay que cruzar toda la información. En algunos casos se suele orientar la persona de espaldas o de un costado, encontrar ausencia de vestimenta, como que también la tendencia a hacer un gráfico como raro, morboso, para que replique el estado de locura que quiere aparentar, graficar máscaras, caretas, antifaces, que tiene que ver con ocultamiento, el dibujo de clown o payaso, ¿eh? Diferentes cuestiones, y esto es otro tema. Así que bueno, estas son algunas de las herramientas, y para ir cerrando, Carlos, al menos esto, la idea es tomar la simulación como un fenómeno, un comportamiento que, según entiendo yo, siempre va a estar en mayor medida, que nuestra intención no sea investigar simulación, que sea una variable de fondo, y tenerlo en cuenta. Después veremos cómo llegamos. Hay un montón para hablar de esto, pero me comprometí a hacerlo en este tiempito.
¿Mm? Así que bueno, listo. Y que no es una patología, sino una conducta con propósito. Así que bueno, preguntas en el chat no hay, hay comentarios. ¿Cómo se llama la autora del libro Metodología Observacional? Ya les digo, porque me sale Fernández Helgueras, pero me estoy confundiendo con Fernández Ballesteros, que es una autora que habla sobre metodología de investigación. Lo observa. ¿Dónde lo tenía eso? Ya se lo digo. Mm. Eh, ya. Roberto, vos dijiste Fernández Helguera, Sí, pero me parece que me estoy ¿no es? equivocando. Ah, Acá lo tengo. Pues yo sabía que estaba haciendo un rejunte de conceptos y me estaba equivocando. Porque son dos autores que escriben sobre lo mismo, pero son dos autores distintos. Por un lado tenemos de Fernández Ballesteros el texto La observación. Eso es Fernández Ballesteros, que es La observación. Y después tenemos de Anguera, que se escribe, lo voy a escribir en el chat porque Anguera, que el texto se llama La observación también. ¿Mm? ¿repetís cómo es el otro, Fernández? Fernández Ballesteros, como el del libro así El otro. Uno es Fernández Ballesteros y el otro. Anguera, lo escribí en el chat, cualquier cosa. Ah, Anguera, perdón, no, con Angüera. Angüera. Gracias. No, por nada. ¿Y tu libro, Roberto? Evaluación pericial psicológica, lo estoy escribiendo en el chat, y daño. Ahí tienen un capítulo extenso sobre este tema, si quieren verlo, daño psíquico. Y yo ahí pongo un link donde tienen los links de, si lo quieren ver el índice o conseguirlo. Está todo en el chat. Ahí también Carlos participó con un capítulo sobre la evaluación forense del moving, del acoso laboral. Bien, preguntas, comentarios que tengan para hacer. ¿Qué dudas se le ocurren? Ejemplos. A mí más que duda lo que me parece re importante es esto que sitúa con tanta precisión Roberto, de distinguir en la simulación lo que es del orden de una acción que tiene un propósito, ¿no? En una pericia, de lo que puede ser algo sintomático. Eso a mí me parece fundamental, de todo lo que escuché, ¿no? Sí, que puede coexistir. ¿Cómo? Que puede coexistir, digo. Claro, puede coexistir, pero hacer esa diferenciación que vos marcás con tanta precisión me parece muy importante. Roberto, yo me olvidé cómo siguió la cosa, pero ¿te acuerdas del hombre gato, el Mendoza, que había asesinado a la madre y que durante un tiempo estuvo en dudas si estaba simulando o tenía un trastorno, porque había como contradicciones en el relato? Yo no seguí mucho, pero me acordé si. No, yo tampoco seguí el caso, vi el cierre del juicio, pero no estoy Porque en al algún tanto. momento se debatía si era si realmente era un enfermo o era un simulador Claro. perfecto. Bueno, pasa que los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, tienen mucha experiencia en esto, lo que quizás trabajan en los cuerpos médicos, en las asesorías, con casos un poco más complejos,
con personas que quizás están en la etapa para ver si tienen acceso a una libertad condicional o si están para reinsertarse en la sociedad, tienen que evaluar si están simulando, todos dicen lo mismo, que es un hecho, algo muy complejo de dar alta certeza y puede llevar semanas y a veces hasta meses y no llegan a una conclusión. Entonces, lo que podemos hacer nosotros en una pericia de 3 encuentros es relativo también. Claro. Es relativo. ¿Significa que eso es una excusa, que como en otros no lo pueden hacer en meses, yo no lo puedo hacer? No, no significa eso. Porque tampoco quizás nuestras pericias son tan complejas como casos emblemáticos, como tienen otros peritos. Pero a lo que voy es que no es algo simple, muy simple, ¿no? Por eso creo que ante la sospecha uno puede empezar a reforzar con cuestiones de herramientas técnicas para ver si hay coherencias o correlaciones que van para acá o, o para allá. También en penal también se evalúan los comportamientos y la mecánica de los comportamientos. Yo no lo tengo muy presente el caso, capaz que me estoy equivocando, si alguien lo tiene estudiado me corrige y me disculpa, pero cuando, el caso Barreda, que lo que se estaba analizando en parte si si eran imputables, o si había una emoción violenta, Claro. diferentes cuestiones. En resumen, algunos peritos llegaron a la conclusión de que estaría simulando este cuadro de locura transitoria, de emoción violenta. ¿Por qué? Pero llegaron a la conclusión en base a cómo se dieron sus comportamientos, analizaron lo comportamental. ¿Por qué? Porque la emoción violenta generalmente no tiene un momento explosivo, pero puede ser también acumulativo y se va dando con un proceso paulatino. Uno ve la explosión, pero se van dando situaciones. Capaz que estaba dada la condición para emoción violenta, pero ¿qué pasa? El que está en un momento de emoción violenta no puede controlar plenamente sus actos, discernir. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con Barrera? No sé qué le habrán dicho, no sabemos, sabemos lo que dicen, que dijeron, pero algo pasó ahí que dijo, listo, me cansé. Bajó al sótano donde tenía varias armas, tenía más de una escopeta, eligió una, no eligió cualquiera, eligió la de caño, la de cañón. Los peritos dijeron, no solamente los psicólogos, los en balística, que es la más efectiva, porque la otra, la que le dicen la pajera, la que se carga así, puede trabarse. En cambio, el cañón es tac, tac, y es un martillo que le pega y sale. No, entonces, es la más efectiva. Después, si mal no recuerdo, estaban descargadas y los cartuchos estaban bajo llave. Entonces tuvo que buscar la llave, entre otras llaves, ir a donde estaban, sacar el candado o correr el caso, elegir ese cartucho, cargarlas, y se llevó más de 2 cartuchos, porque había 3, que era la mujer, la hija y la suegra. Yo tengo un chiste, pero no es políticamente correcto con eso. Pero, y no lo hice yo el chiste, ¿eh? No lo hice yo el chiste. Pero bueno, porque alguien muy conocido en el área, yo aprecio mucho, dice, Barreda no tuvo 3 homicidios, tuvo 2 homicidios y un acto de justicia. Que uno era la suegra. Pero bueno, Claro. no es políticamente correcto. Yo no lo dije, yo no lo dije. Hasta Eh, ¿Y qué pasa? Y bueno, después agarró, no me acuerdo del pendiente, está todo ya. A uno le explotó de entrada, otro también, otro quedó medio viva, tuvo que volver a cargar la escopeta y volver a pegarle. O sea, requiere todo un manejo voluntario y unos pasos de cesura que en un estado de emoción violenta es poco probable que lo pueda hacer. Generalmente, en los casos donde hay asesinato con arma de fuego en emoción violenta, el tiro está disperso, uno le pega, otro pega acá, agota el cargador, se lastima, no hay tanto control. Entonces, es muy burdo como lo estoy diciendo, hay otros elementos que llegan a la conclusión de que no, que ahí había cierto. No sé si lo planificó el día anterior, quizás fue ese momento, pero durante Porque ese había momento. cierto control de la situación, intencionalidad de la misma. María Laura, ¿vos querías hacer una pregunta? En el caso de simulación infantil,
o de adolescentes o de niños. ¿Eso se evalúa en el caso de niños que delinquen o adolescentes? Mira, ¿Cómo se trata? para empezar, ¿Se trata los de niños... alguna forma en especial? Ahí te respondo. Para empezar, los niños no delinquen. ¿Mm? Porque no se lo puede tipificar por delincuentes. Porque nuestro Código Penal no lo permite. Pueden tener conductas antisociales, conductas reprochables moralmente, pero hasta que no se dé la edad para decir cometió un delito, no delinquen. Eso es una cuestión técnica. Por otro lado, el niño también tiene proceso de simulación, porque estamos hablando de que si una ameba, ¿me explico? O sea, los chicos mienten. Disculpen, o sea, el tema es cómo se dan esos procesos, porque un chico puede mentir, pero de todos modos estar pasando algo, padeciendo algo. Porque la mentira es un proceso que quien es padre, que tiene hermanos, sabe que un chico, ese fue él, no fui yo. Está bien, pero el tema es que manipula una información, primero no lo va a hacer con la misma materialidad o con los mismos elementos que un adulto. Después, un chico es más manipulable. Ahora, no importa si mientes niño o mientes adulto. Acá yo creo que al acento lo tenemos que poner en ver si detectamos un cuadro, una patología, secuelas psicológicas, indicadores. Insisto, yo, ya sea niño, adolescente, adulto, el fenómeno, miren, participé en un caso una vez donde había un chico donde se veía claros indicadores de victimización sexual en la cámara Gesell, y la pericia lo corroboró. Fue un caso donde se volvió a hacer una cámara Gesell que no se hace por segunda vez, pero pasa. Lo que no se tiene que hacer pasa. Hay casos donde se hace 2 veces. ¿Por qué? Porque la pericia dio nueva información y se amplió. Y resulta que efectivamente después se comprobó, porque el juicio avanzó, sentencia, apelación, y fue abusado, pero no por quien estaba imputado, sino por el hermano mayor. Y después se comprobó que no se podía dar por otras pruebas de testigos y filmaciones, pero devela que efectivamente estaba siendo abusado. El nene tenía 7, 8 años y el hermano tenía 16. Estaba el abusador, pero el niño no quería no decía que era el hermano, porque el hermano que vivía con él, y nunca nadie pensó en el hermano, lo estaba amenazando constantemente, que te va a pasar esto, que no vas a ver a mamá, que nos van a mandar un reformatorio, cosas así. Y la denuncia fue al padre, estaban separados. El niño confirmaba que había sido abusado, que había sido el padre, pero después se dio otra información. O sea, técnicamente mentía si vamos al concepto, pero me parece que focalizarnos en eso, perdemos el eje de lo que importa, de evaluar si esa persona, vemos indicadores de abuso. Después la investigación seguirá. El psicólogo informa los resultados y los muestra. Porque ningún perito oficial ni de parte debería decir, este niño fue o no fue abusado. Uno informa los datos. Después la justicia verá quién, cómo, cuándo. La presencia de indicadores compatibles con una situación de abuso. O indicadores de alta sospecha de abuso sexual infantil. No lo podemos confirmar. Todos los indicadores psicológicos no son de certeza de abuso. De certeza es líquido seminal en el cuerpo, en la ropa, es el desgarro del himen, del esfínter, ¿no? O sea, son cuestiones más médicas, biológicas. Los indicadores psicológicos son de alta probabilidad, de certeza, de compatibilidad con, ¿no? Fíjate que el padre Grassi fue condenado en gran parte por la perita psicológica, que no dice que el padre Grassi abusó
de Miguel, sino que el perfil psicológico del padre era compatible al de un abusador que encuadraba con los dichos de Miguel, ¿no? Más o menos era así la cosa, creo, Roberto, no sé si lo recordás. Yo soy muy malo para los casos famosos porque no sigo, me gusta más los casos que uno tiene, pero soy muy malo para los casos, y los que sé es porque lo tuve que estudiar para una materia de posgrado y me lo acuerdo. Pero Claro, después, pero a lo que veo es que la experiencia psicológica no dice, no puede decir que, que tal persona abusó de tal otra. Sí puede decir que esta persona tiene una característica de abusador, de que puede cometer eso, y que el otro tiene las características de una víctima que sufrió eso. Después la articulación la hacen los letrados, el juez. yo creo que en temas judiciales, ya sea en este tema sensible como es un abuso sexual en la infancia, o en un trabajador que se dobló la espalda, levantó una carretilla, o lo que sea, creo que, no sé si como peritos psicólogos, podemos comprobar la mentira o no la mentira, porque no tenemos elementos científicos para saber si miente o no miente. Podemos trabajar elementos de credibilidad, que es la fuerza probabilística que con todo dato tiene que esto condiga o sea compatible con esto. Por eso, si el niño miente o no miente, si el imputado miente o no miente, si el trabajador miente o no miente, me parece que es meternos en un concepto que corresponde a lo jurídico, porque es la justicia, es el derecho, es la que habla de verosímil, veraz, verosimilitud. Eso se hace en sentencia. Yo lo que puedo hacer de mi ciencia, de mi elemento, es decir, a ver, estos son los elementos que si los reúno, puedo referir que esto pudo haber pasado o no, con alta o poca probabilidad. No hace falta hablar de una cámara de ejército, voy a una pericia en accidente de tránsito. Todos los datos le dan credibilidad y este cuadro es compatible con un evento traumático como el que puede pasar en un accidente de tránsito. Ahora, yo no estuve ahí. Claro. Yo no voy a decir si pasó o no pasó. Yo qué sé. Miren, yo trabajo como perito de parte, tanto para la defensa, o sea, para el imputado, como para la querella o el particular del damnificado. Y a todos les digo lo mismo. Los imputados me dicen, todos son inocentes y la querella y el particular del damnificado, todos son víctimas. Oh, yo lo escucho, pero yo voy a trabajar con los datos, porque con los datos voy a hacer lo que voy a poder fundamentar. Yo no voy a poner un informe, esto es así porque yo le creo a la víctima o esto es así porque yo le creo al imputado. Yo no le miento, bueno, pero a mí yo no soy juez, dígale al juez si miento al fiscal. Yo voy a trabajar con los elementos técnicos y eso es lo que voy a poder sostener. El resto, no sé, me excede y es una discusión que está muy en boga, que yo me corro porque, nada, porque, yo qué sé, no tengo elementos y tampoco... eh, esto que voy a decir que es muy antipático, no lo dije yo, lo dijo un investigador muy conocido que habla sobre metodología de investigación en ciencias humanas. La única forma de ser objetivo es que no te importe. Claro, no tener un Sí. interés, ni a favor ni en contra. Pero él dice no te importe, y eso no importar no significa no ser empático, no tener moral, pero la única forma de ser objetivo y darle un buen auxiliar en la justicia es que lo que esté ahí te puedas abstraer, puedas tomar distancia operativa o disección instrumental, estudiar el fenómeno, informar con elementos, pues sí, cerrar la puerta y te pones a llorar con tu pareja, no sé, porque te mueves. La única forma de ser objetivo y dar un buen servicio técnico-científico es que no te importe. El no importe va en ese sentido, en en, no actuar ideológicamente, emocionalmente, afectivamente, porque ella está, no está dando bien tu servicio a la persona que te contrata, porque no quiere un amigo que tome un café. Pero bueno, este es otro tema.
Roberto, acá hay una pregunta de Gabriela Di Giorgio que dice, ¿podrías regalarnos ciertos tips de recurrencias y convergencias posibles? ¿Podríamos llegar a encontrar en simulación? Gracias. Y es más o menos lo que veníamos trabajando, pero que mostré en las diapositivas. Miren, cuando pongan en la grabación, yo pasé rápido la diapositiva de otro curso, pongan pausa, porque van a ver y van a ver ahí todos los puntajes. O sea, pongan el video, vayan poniendo pausa en la diapositiva roja y ahí están. Pues yo lo pasé rápido, pero si van poniendo pausa lo van a poder leer. Claro. Bueno, Roberto, vamos a ir cerrando. Te agradecemos la participación, la dedicación que le pones a todos. Creo que ha sido bastante claro, creo que ha sido muy interesante para todos, para algunos novedosos. Y bueno, estamos muy agradecidos de tu presencia en este espacio que ha sido muy valioso para todos. Gracias, Carlos. Y una Gracias a todos. exposición Me quedo acá y excelente. si te despido. Bueno, Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. listo. Muchas gracias, Carlos, por organizar esta actividad. Gracias, Dora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias. que tengan buenas noches a Buenas todos. Gracias. Chao, buenas Buenas noches. noches a todos. Hasta luego. Chao, Buenas gracias. noches. Gracias. Buenas Chao, chao. noches. Muchas Chao, gracias. buenas noches.